Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Ronda número 2 del Super Beat Chess Classic y nuevamente tenemos un encuentro entre dos de los pesos pesados del ajedrez mundial. Por un lado, tenemos al número 3 del mundo en joven prodigio que ahora juega por Francia, Alireza Bigotillo Firouya, contra el actual subcampeón del mundo. Por supuesto hablamos del gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi. A continuación veremos este emocionante e interesante encuentro, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis y los mantiene al tanto de todo el contenido que estoy subiendo al canal. Bien, con las piezas blancas, Alireza Firouya en esta partida inicia con la jugada de 4, mientras que con las negras, Ian Nepomniachtchi responde con E5. Ahora, alfil C4 de Alireza. Fíjense, una apertura del alfil poco común en la élite. Caballo F6, D3, C6, caballo F3 y D5. Rápidamente las negras rompen en el centro. Alfil B3, A5, Nepo jugando muy agresivo, se amenaza a 4 para atrapar el alfil. A4 de Alireza, alfil B4 jaque, C3, alfil D6, E por D5, C por D5, alfil G5 y alfil E6. Realmente en esta posición parece que las negras no tienen ningún problema y de hecho creo que ya lograron la igualdad. Caballo A3 de Alireza, caballo B7 de Nepo, caballo B5, alfil B8, D4 y E4. Ventaja de espacio para las negras. Caballo D2, enroque, caballo F1, H6, alfil H4, alfil F4, H3, torre 8 y G3. Esta jugada no le gusta mucho a la máquina. Según Stockfield, lo mejor era dama E2, una jugada que aparentemente, y se darán cuenta, tuvo que haber jugado las blancas en varios momentos. Por ejemplo, tras dama B8, G3 ahora sí, G5 de las negras, y tras G por F4, G por H4, F5, alfil por F5 y caballo E3, las blancas sacrifican un peón, pero a cambio tienen la apertura de la columna G, y además el rey blanco en el centro parece más seguro que el rey negro allí enrocado en el flanco rey. Pero bueno, se jugó G3, alfil B8 de Nepomniachtchi, G4 de Alireza, que parece se va a poner a atacar, caballo F8, caballo E3, caballo G6 y alfil por F6. Nuevamente las máquinas no les ha gustado este movimiento. Según Stockfield, lo mejor era alfil G3 intentando cambiar los alfiles. Y tras caballo F4, cambiar el alfil, pero por este caballo que es más molesto. Que alfil por F4, dama E2 y la posición blanca sigue muy sólida. Ahora, tras alfil por F6, dama por F6, alfil por D5, alfil por D5. Y nuevamente aquí, según Stockfield, lo mejor era jugar más agresivo manteniendo la iniciativa con caballo F4. Y alfil por E6, caballo D3 jaque, rey D2 y dama por E6. Ese caballo en D3 parece muy molesto y me recuerda a una partida clásica que se jugó entre Kasparov y Karpov en el campeonato mundial. Ahora, tras alfil por D5, caballo por D5, dama G5, C4 y alfil F4. Fíjense que este movimiento parece muy agresivo, pero tampoco le gusta a las máquinas. Según Stockfield, lo mejor era con caballo. Y tras caballo BC3, al caballo G2 jaque, rey F1 y caballo H4. Y el rey blanco ya no parece tan seguro allí en su posición sin enrocar. Pero tras alfil F4, dama B3, H5 de las negras que buscan atacar, caballo E3, dama H4, G por H5, dama por H5, dama D1 y dama H6. Nepo no quiere cambiar damas. Caballo F5 de Alireza, dama H7, dama G4 y torre A6. Este movimiento parece muy lógico porque se planea utilizar la torre por la tercera fila. Pero en vez de eso, las máquinas dicen que era mejor E3 para ya abrir la posición. Sí, caballo C3, G por F2, rey por F2, caballo H4. Y ahora si, por ejemplo, caballo por H4 viene dama C2 jaque y cuidado allí con la entrada de las piezas negras. Ahora tras torre A6, que fue lo que se jugó, rey D1, las máquinas preferían una jugada como H4, más agresiva quizá. Torre F6, torre E1, caballo F8, caballo E3, alfil B8 y dama E2. Finalmente la blanca llevan su dama a esta casilla, donde parece bastante buena defendiendo a su rey.
Dama H4 de Nepo Niamchi. Aquí según las máquinas era mejor torre F3 directamente. Si torre A3, por ejemplo, dama H4 ahora sí. Y si torre F1 defendiendo, caballo E6. Y parece que las negras van a lograr nuevamente la iniciativa. Ahora tras dama H4, torre F1, torre F3, rey C2, caballo E6, caballo D5 y caballo G5. Las máquinas decían que aquí ya era bueno capturar el peón en H3. Pero bueno, tras caballo G5, torre A E1, torre 6, caballo DC3, torre EF6 y caballo D1. Este ya según las máquinas es un error grave. Había que tratar de escapar con el rey con rey B1. Si torre por F2, torre por F2, torre por F2 y dama G4 intentando simplificar. Las blancas podrían confiar en su peón D que está quedando libre. Pero tras caballo D1, torre 3 F4, dama E3 y caballo F3, caballo que molesta bastante. D5 acá de Alireza, alfil E5 de Nepo, D5, las blancas parecen confiar mucho en sus peones. Y caballo por E1 jaque, las negras finalmente deciden ganar material. Torre por E1, torre por F2 jaque, caballo por F2 y torre F3. Fíjense que Nepo devuelve material aquí y queda con una pieza de menos momentáneamente, pero el caballo no se puede salvar. Ahora, en este momento las máquinas decían que ya directamente torre por F2 era mejor. Si torre E2, torre por E2, dama por E2 y dama F4. Y según las máquinas el peón E de las negras es más fuerte que el peón D de las blancas. Ahora, tras torre F3, Alireza decide jugar caballo por E4. Una jugada demasiado arriesgada sacrificando la dama. Sencillamente era mejor quizá dama por E4 y tras torre por F2, rey D1 y todavía ese peón de las blancas parece muy peligroso. Pero tras caballo por E4, una decisión bastante cuestionable, torre por E3, torre por E3, F5, caballo S3, alfil por C3, caballo por C3 y dama F2 jaque. Quizás Alireza confió demasiado en el peón libre de D. Rey D3, F4, este peón se volvió muy fuerte ahora, torre 4, dama G3, rey D2, F3, D6, dama G2 jaque, caballo E2 y F2. El peón básicamente es imparable. Torre 8 jaque, rey F7, torre 7 jaque y rey F6. Los jaques se acaban y Alireza decide abandonar porque sabe que está completamente perdido. Bien amigos, con este resultado Nepo le gana a uno de los más fuertes a mi concepto en este torneo, que es el jovencito Alireza. Veremos si sigue con esta buena racha, aunque debo decir, en esta partida se cometieron bastantes imprecisiones. Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.